¿Te parece justo que una presentadora se pase la mañana dando lecciones de moral mientras en su propia casa se amontonan sentencias de cárcel que nadie se atreve a mencionar? Acuérdate de esta pregunta, porque la respuesta define la diferencia entre la ciudadanía crítica y el público dócil que consume titulares como quien traga pastillas sin leer el prospecto. Imagínate un plató bañado por focos, tertulianos bien peinados y una mujer al frente que se presenta como la voz de la honradez contra la corrupción. Ahora gira la cámara 180 grados y asómate al juzgado de la ciudad de la Alhambra. Allí, 20 años después de empezada la investigación, un magistrado dicta que el marido de Ana Rosa Quintana es culpable de malversación, prevaricación y cohecho. No son palabras menores. Hablamos de robar dinero público, torcer leyes urbanísticas y aceitar voluntades a golpe de comilona y promesa de chalet. La sentencia establece 1 año de prisión e inhabilitación para contratar con la administración. Pero eso no es todo. Hace apenas unas semanas, otro tribunal lo condenó a 3 meses de cárcel por espiar y chantajear junto al comisario Villarejo a un adversario con el que defraudó a la hacienda pública. 2 condenas distintas, 2 delitos graves, y sin embargo ni un solo minuto de informativo en el programa que cada mañana agita titulares sobre la podredumbre ajena. Vamos por partes. El llamado caso Marchelo empezó cuando un entramado político y empresarial recalificó suelo rústico en Granada para levantar urbanizaciones de lujo. Entre los beneficiarios figuraban el suegro, el cuñado y el propio esposo de Ana Rosa. Durante 2 décadas la causa fue de despacho en despacho, aplazamiento tras aplazamiento, hasta que la audiencia provincial reunió todos los papeles, midió daños y fijó responsabilidad. 20 años de maniobras entre bastidores para inflar bolsillos privados. La Fiscalía, en su escrito inicial, pedía 8 años de prisión. Pero cuando llegó el momento del juicio, los acusados ofrecieron dinero a cambio de reducir pena. Se llama conformidad, aceptas las culpas, pagas una cantidad y el fiscal, si lo ve oportuno, rebaja la petición. Resultado final, de 8 años pasamos a 1 año que, al no superar los 2, quedará suspendido. No verán celda, no sentirán el frío del patio, no cumplirán ni un solo amanecer tras rejas. A ese año simbólico hay que sumarle los 3 meses de la pieza separada por descubrimiento y revelación de secretos. Aquí entra en escena José Manuel Villarejo, el policía que todos los políticos temen por su archivo de audios. El marido de Ana Rosa recurrió a él para conseguir informes bancarios y fiscales de un empresario que los había denunciado por fraude. Con esa información pretendía doblarle el brazo, o te callas o sacamos la porquería. El procedimiento terminó con confesión, condena y una multa que no llega ni a la mitad de lo que facturan por un bloque de anuncios en el programa de la mañana. 3 meses que, igual que el año del otro delito, quedarán en nada gracias al beneficio de la suspensión condicional. Y ahora detente y compáralo con lo que sufre un ciudadano corriente. Conozco casos de padres de familia que entran en prisión 2 años por un hurto en supermercado valorado en menos de 200 euros. Conozco autónomos que pierden su vivienda porque un IVA retrasado de 4.000 euros se convierte, tras recargos e intereses, en un monstruo impagable. Conozco jubilados que acaban embargados por una pensión de alimentos que no pudieron pagar a tiempo. Mientras tanto, un hombre condenado por malversar, prevaricar y extorsionar sale del juzgado con la frente alta, firma un cheque y vuelve a casa para degustar la cena caliente que su esposa ha preparado después de cerrar su programa. ¿Esa es la igualdad ante la ley? Lo más sangrante no es la rebaja penal, sino el apagón informativo. Salvo un medio local, El Independiente de Granada, nadie abrió portada con la noticia. Ni los grandes periódicos de tirada nacional, ni los digitales que presumen de rastrear cada caso de corrupción, ni, por supuesto, los informativos de la cadena donde trabaja Ana Rosa. Es el silencio de la autodefensa. Callan porque saben que el público se revolvería al sentirse engañado. Callan porque los anunciantes no quieren verse asociados al concepto cónyuge condenado. Callan porque la audiencia crítica podría cambiar de canal y arruinar la franja horaria que sostiene la cuenta de resultados del grupo audiovisual. Tú y yo sabemos que la corrupción no entiende de colores. Quienes prevarican visten trajes de todos los partidos y aparecen en fotos de todos los círculos mediáticos. Pero hay algo aún peor que la corrupción, la hipocresía de quien se erige en juez moral mientras oculta el barro que rodea su alfombra. Y esa hipocresía hoy tiene nombre y apellido, tiene hora de emisión y tiene tarifa publicitaria. Se llama Ana Rosa Quintana, reina de las mañanas, voz inflexible contra los ocupas, látigo incansable contra la mala gestión de los políticos. ¿Recuerdas cómo pedía responsabilidad penal para un alcalde acusado de malversar 100.000 euros? Que devuelva hasta el último céntimo y pague en prisión, dijo entonces. Pues bien, su marido fue condenado por maniobras valoradas en varios millones y ha devuelto una parte para quedar limpio. ¿Dónde está la coherencia? No quiero que me creas, quiero que compruebes. Busca Muñoz Tamara condenado 1 año Granada y verás que casi no aparece nada. Luego búscalo en El Independiente de Granada y lee el auto. Verás negro sobre blanco la conformidad firmada, verás la fecha, verás el sello. Si los medios callan, la documentación habla.
Y cuando veas la rúbrica del juez y el cáliz de delitos, pregúntate por qué la noticia quedó enterrada mientras se repetía hasta la saciedad el caso de un concejal cualquiera que infló dietas de kilometraje. Pregúntate por qué el programa de La Casa dedicó 2 minutos a un tendero moroso y ni un segundo a la trama que impulsó chalets ilegales. En un país donde la mitad de la población vive con sueldos que apenas superan 1.000 euros, que una figura pública se presente como paladín de la limpieza institucional y tape su propio estercolero no solo es inmoral, es insultante. Quieren tu confianza, tu audiencia y tu indignación selectiva. Te muestran al ladrón de poca monta y esconden al estafador con corbata. Te piden apoyar endurecimientos penales mientras negocian rebajas para los suyos. Esa es la gran estafa mediática. No permitas que la rabia quede en el sofá. Comparte este vídeo, deja tu comentario en letras grandes, exige a la cadena que dedique el mismo espacio a la condena del marido de su estrella que dedicó a la multa de un concejal de pueblo. Y, sobre todo, la próxima vez que enciendas la tele y veas al tertuliano o la presentadora repartiendo carnés de integridad, recuerda esta pregunta: ¿qué esconden cuando apagan los focos? Si la respuesta te subleva, ya sabes dónde está el botón de apagado. Porque la primera victoria contra la hipocresía es negarles el altavoz con el que te sermonean. Imagina la carpeta judicial sobre la mesa. Tiene el grosor de un diccionario y un olor a papel viejo que delata las 2 décadas de idas y venidas por pasillos de marmolina. Dentro, los folios revelan cómo se pasó de una petición fiscal de 8 años de cárcel a una condena simbólica de 1 año. El truco no está en la magia, están los detalles que nadie contó en televisión y que, sin embargo, ponen de manifiesto la existencia de una justicia con 2 velocidades. El procedimiento arrancó cuando la Fiscalía Provincial redactó su escrito de acusación. Bajo un encabezado solemne enumeró las conductas delictivas. Primero, la malversación de caudales que consistió en recalificar suelo rústico para levantar chalés de lujo. Segundo, la prevaricación por dictar resoluciones injustas a sabiendas. Tercero, el cohecho para aceitar voluntades municipales con mariscadas y promesas de parcelas gratis. Aquella lista encendía todas las alarmas. Se hablaba de un perjuicio económico cercano a los 5 millones de euros, una cifra que equivale a 5.000 sueldos mileuristas gastados en ladrillo. Con ese cálculo sobre la mesa, la acusación no se anduvo con rodeos y reclamó 8 años de prisión más una inhabilitación que alejase al condenado del negocio público durante 1 década. Mientras el expediente engordaba con informes periciales, los acusados contrataron un bufete con un currículo especializado en pactos de conformidad. Este término suena técnico, pero en la práctica significa negociar la pena como quien regatea el precio de un coche. La ley permite acordar una condena inferior si el procesado reconoce los hechos, devuelve parte del dinero y se compromete a no reincidir. Es una puerta que existe para agilizar la maquinaria judicial, pero que, en la mayoría de casos, solo atraviesan los que pueden abonar las cantidades reclamadas de un plumazo. Un camarero con nómina de 1.000 euros jamás podría adelantar 100.000 para reparar el daño. El marido de la presentadora, en cambio, sí. El fiscal se sentó con la defensa, comparó el coste de un juicio largo con la posibilidad de cerrar el asunto en una mañana y aceptó la rebaja. Donde antes pedía 8 años, accedió a firmar 1, donde exigía una multa millonaria, aceptó 100.000 euros, y donde reclamaba ingreso efectivo, firmó la suspensión de la pena basándose en la falta de antecedentes previos. Esa suspensión se regula en un artículo muy concreto del Código Penal que establece: si la condena no supera 2 años y el penado no reincide, el juez puede acordar que no ingrese en prisión. Para un ciudadano normal, conseguir esa gracia requiere un informe favorable de instituciones penitenciarias, una declaración de insolvencia creíble y, casi siempre, un problema de salud o cargas familiares graves. Para el personaje al que nos referimos bastó con presentarse en la audiencia con un cheque bancario, un discurso de arrepentimiento y la palabra de su abogada. Al mismo tiempo, en Madrid, la Audiencia Nacional juzgaba el capítulo del descubrimiento de secretos. Allí se probó que el condenado había contratado al comisario José Manuel Villarejo para obtener información reservada sobre un empresario que les reclamaba deudas fiscales. Con esa documentación pretendían chantajearlo, o retiraba la denuncia o aparecerían sus cuentas en los periódicos. El tribunal consideró demostrado el encargo, valoró la gravedad y dictó 3 meses de prisión. ¿Por qué solo 3 meses? Porque el delito de revelación de secretos, si no existe difusión masiva, permite al juez elegir entre multa y cárcel breve. El fiscal, otra vez, aceptó la conformidad, el imputado confesó, pagó otro cheque y la prisión quedó en papel mojado. El propio magistrado lo dejó escrito: no ingresará si no comete nuevo delito en 2 años. Detengámonos en la palabra reparación. El empresario chantajeado no recibió 1 euro de compensación directa. Quien devolvió dinero fue la Junta de Andalucía, que recuperó parte del daño urbanístico mediante sanciones administrativas. El condenado, en cambio, abonó 100.000 euros al juzgado y se fue a casa. Multiplica mentalmente: si la plusvalía del suelo recalificado superó los 2,5 millones, pagar 100.000 representa menos del 5%. Es como devolver 5 céntimos de cada euro y salir con la conciencia limpia. Esa proporción es lo que un ciudadano comprenderá mejor si la expresamos así: robar 100 billetes y devolver 5 para evitar la celda.
Ahora baja la mirada al suelo y piensa en la comparativa. Un chico de 22 años, sorprendido hurtando un teléfono móvil, acabará con antecedentes, multa y 2 años de cárcel si reincide. Un autónomo que no pueda liquidar el impuesto sobre el valor añadido a tiempo se enfrentará a embargos, recargos y posibles responsabilidades penales si Hacienda interpreta que hubo ánimo de engaño. Ninguno de ellos accederá a la suspensión de la pena con la facilidad con que lo hace quien ha movido millones entre notarías. La explicación oficial habla de colaboración y reparación, pero olvida una variable crucial, el poder adquisitivo que permite reparar. Hagamos un alto y volvamos al papel del Ministerio Público. En teoría, la Fiscalía defiende la legalidad y el interés general. En la práctica, su carga de trabajo la obliga a priorizar. Un juicio que dure 10 días requiere tiempo, viajes de testigos, peritos y una inversión que el Estado asume. Si el acusado ofrece una salida rápida, el fiscal puede verla como un triunfo práctico. El problema es que el ciudadano percibe lo contrario, la norma especial del dinero. Cuando el proceso concluye con 1 año en lugar de 8, la sensación popular es de privilegio. ¿Se evita saturar tribunales? Sí. ¿Se incrementa el descrédito de la justicia? También. Hay otro detalle clave. La sociedad ignora el pacto porque nadie lo explica a cámara. Sin relato, la sentencia se convierte en letra muerta. Lo que no se cuenta no existe. Por eso el silencio mediático es tan grave como la rebaja penal. Privar al público de la información equivale a enterrar la memoria del delito. Si un vecino no sabe que con 3 meses de cárcel se extorsionó a un empresario, creerá que extorsionar no es grave. Y si un espectador no sabe que la malversación acabó en 1 año simbólico, pensará que la malversación es un desliz sin importancia. Al llegar a este punto surge la pregunta inevitable: ¿quién escuchó a las víctimas? En Granada, vecinos de La Vega vieron cómo sus campos se llenaban de ladrillo ilegal, cómo subía el precio del suelo y cómo el ayuntamiento adornaba folletos turísticos con una urbanización que nunca debió existir. Nadie los invitó al plató matinal. Nadie les pidió opinión. La corrupción tiene un rostro humano, pero ese rostro rara vez aparece en pantalla, porque no vende tanto como el cruce de reproches entre políticos. Antes de cerrar este pasaje, planteo una reflexión directa. Si mañana detuviesen a tu pareja por malversar millones y extorsionar con informes robados, ¿crees que presentarías las noticias con la misma autoridad moral? ¿Te atreverías a señalar a otros con el dedo mientras tu apellido ocupa sumarios judiciales? La coherencia, dicen, es hacer en privado lo que predicas en público. Aquí, la distancia entre predicar y hacer es de muchos kilómetros. Y una última cuestión para tu conciencia ciudadana. Si esta rebaja se ha conseguido con un simple cheque, ¿qué mensaje reciben los corruptos potenciales? La lección es clara: delinque a lo grande, negocia a la baja y evita la cárcel. El sistema te ofrece descuento por volumen, siempre que puedas pagarlo. Esa puerta giratoria solo se cierra cuando la opinión pública empuja desde fuera. Empieza empujando tú, con tu comentario y con tu elección de audiencia. Porque si tú no lo cuentas, ellos seguirán repartiéndose los minutos a su antojo. ¿Recuerdas la última vez que un presentador televisivo pidió dimisiones en directo porque un concejal se había llevado 3 ordenadores del ayuntamiento? Aquella mañana la tertulia alzó la voz, habló de vergüenza nacional y lanzó la coletilla favorita del plató: el ciudadano honrado está harto. Pues bien, ese mismo plató ahora guarda un silencio tan espeso que podría cortarse con cuchillo cuando el condenado es el marido de la reina de las mañanas. Y la gente, que ya no se traga cualquier guión, ha pasado de la sensación de engaño al enfado organizado. Todo empieza con un dato: 20 años de instrucción judicial silenciosos, 100.000 euros de multa negociada y 1 año de cárcel que no se cumplirá. A esa ecuación se suma el ingrediente que lo enciende todo: 3 meses de condena por espionaje con el policía más temido del país, el comisario jubilado que guarda en sus cintas secretos de ministros y periodistas. Nadie lo cuenta en la cadena principal, nadie lo discute en el prime time, nadie lo escribe en el digital bien colocado en los kioscos de la publicidad. Y de repente los espectadores mayores de 60 años descubren que para saber la verdad necesitan buscar la edición local de Granada, un periódico humilde que vive sin el paraguas de grandes anunciantes. El desconcierto se transforma en rabia. Si han sido capaces de ocultar esto, ¿qué más callarán? La reacción popular se cocina en 3 fases. Primero, incredulidad. No puede ser que la esposa del periodista más influyente tenga a su esposo condenado. Después, indignación. Si mi sobrino se pasó 4 meses entre barrotes por robar una bicicleta, ¿por qué este señor no dormirá ni una noche en prisión habiendo manejado suelo público como si fuera terreno propio? Finalmente, acción. Dejar de ver el programa, exponer la doble vara de medir y presionar a las empresas que financian el silencio. Ese triángulo: apagar la tele, compartir la noticia oculta y escribir a los patrocinadores. Suena simple, pero ya ha costado a la productora varios contratos publicitarios que se iban a firmar para la campaña de otoño. ¿Cómo se generó esa presión? A fuego lento, en redes sociales donde cada usuario tiene familia y cada familia tiene un televisor.
Un grupo de jubilados andaluces, acostumbrados a la tertulia del café, hizo circular un mensaje de voz por su aplicación de mensajería. Hijas, no pongáis esa cadena hasta que explique lo del pelotazo de Granada. El audio viaja de móvil en móvil, salta a Barcelona, Madrid, Vigo y Palma. A los 2 días ya lo han escuchado miles de personas que tal vez nunca abrieron Twitter, pero sí conocen el precio de la injusticia. Son los mismos que votan, que compran detergente y que notan la subida de los recibos. Sin quererlo, se convierten en auditores de ética mediática. Las marcas sienten el temblor. Un fabricante de colchones contacta con la central de medios. Retirad mi spot de esa franja, la reputación vale más que 5 puntos de audiencia. A los ejecutivos del programa les tiemblan las manos. Saben que sostener un magazín cuesta muchísimo dinero y que cada fuga publicitaria es un ladrillo menos en la base de la pirámide. Llaman a la presentadora, le sugieren un comunicado. Ella duda. Admitir públicamente el problema supone legitimar el debate. Decide esperar. Mal movimiento. El silencio alarga el run run y agranda la sospecha. En paralelo, periodistas de redacciones rivales, hartos de cuidar las espaldas a un monstruo que se quedó con la mayor parte de la tarta publicitaria durante años, filtran datos, minutas del bufete que negoció la rebaja penal, correos internos donde se ordena no tocar el asunto, y hasta un Excel con la lista de anunciantes sensibles. Estas filtraciones nutren hilos, vídeos y programas de radio modesta que, de repente, doblan su audiencia. El efecto dominó es imparable. Cada silencio en la cadena grande genera 100 palabras en los medios pequeños, y esas 100 palabras se multiplican al infinito porque la gente huele la incoherencia como huele el pan quemado. Las tertulias de radio provinciales se rinden a la evidencia y entrevistan a juristas que traducen la sentencia para el oído popular. Un exmagistrado explica con voz pausada qué significa suspensión de la condena y por qué jamás se concede a quien no paga primero la multa. Una abogada de oficio cuenta que ha visto entrar en prisión a un fontanero por un delito fiscal 10 veces menor. Un profesor de ética periodística subraya la contradicción entre denuncia televisiva y silencio doméstico. Cada intervención prende una chispa en quien escucha. En los hogares, la conversación se llena de preguntas incómodas. ¿Cómo explicarás a tus nietos que el telediario habla de honradez mientras calla la corrupción que toca su nómina? ¿Por qué aceptas que las noticias las decidan los propios protagonistas? Si apagas el televisor, ¿de verdad pierdes algo o ganas libertad? La indignación se alimenta de la comparación diaria con otras historias que sí se cubren con pelos y señales. El fraude de un alcalde de quinta categoría abre informativos. La estafa de un falso médico encabeza tertulias. La multa a un empresario desconocido por evadir impuestos llena minutos y minutos. Entonces, ¿qué criterio editorial decide que la condena del esposo de la presentadora Reina no es noticia? En medio de este ambiente crispado llega la gota que colma el vaso. Un usuario sube a internet un audio extraído de la declaración judicial del comisario jubilado, donde reconoce haber colaborado en la obtención de datos fiscales para chantajear. El clip dura menos de 1 minuto, pero encierra una frase lapidaria. Todo se hizo por encargo del señor Muñoz, que necesitaba silenciar a un denunciante. Esa voz grave, reproducida miles de veces, dinamita la excusa del error administrativo que la defensa intentó esgrimir. Ya no hay duda, hubo voluntad de delinquir. La ballena mediática no puede seguir fingiendo que es un pez pequeño. Sin embargo, pese al ruido, la presentadora arranca un nuevo programa con la misma sonrisa profesional. Habla de la inflación, la delincuencia juvenil y el precio de la luz. La gente anota el gesto impasible y entiende que no habrá confesión. Y es entonces cuando la indignación toma forma práctica, subir el mando a distancia y cambiar de canal. Ese gesto simple, multiplicado por miles, provoca el primer descenso significativo de audiencia en más de 10 años. El grupo audiovisual convoca reunión de emergencia y baraja alianzas para blindar la franja, pero las cifras hablan. El público maduro está harto de que lo traten como a un ingenuo. La conclusión parcial es evidente. La censura mediática ya no es posible en la era de la red compartida. Cada silencio oficial genera un eco ciudadano que rebota y crece. Y cuanto más se intenta tapar un hecho, más alto retumba. La gente mayor, que antes dependía de un par de telediarios, ahora maneja redes de mensajería, lee prensa digital local y comparte enlaces como si fueran catapultas de honestidad. La televisión descubrió demasiado tarde que su hegemonía informativa se esfumó, y que la credibilidad se destruye en el mismo instante en que se censura una noticia relevante. Empieza con una imagen que rompe cualquier relato edulcorado, un despacho alfombrado enmoquetado del Consejo General del Poder Judicial, luz tenue, cuadros con retratos de antiguos magistrados y un teléfono que suena solo para llamadas muy selectas. Desde ese mismo lugar se decide quién asciende, quién firma sentencias decisivas y, sobre todo, quién se encarga de casos que afectan a nombres poderosos. No hace falta ninguna conspiración, basta con que los vocales elijan al magistrado adecuado para que la balanza se incline. Lo han hecho gobiernos de todo color político, y lo siguen haciendo porque la ciudadanía apenas repara en esos nombramientos.
Los periódicos anuncian el reparto como si fuera una anécdota burocrática, pero en realidad es el primer eslabón de una cadena que convierte delitos graves en condenas ridículas. En el proceso del caso urbanístico que salpica al marido de la presentadora, el juzgado que dictó la sentencia simboliza a la perfección ese engranaje invisible. Durante 2 décadas el expediente viajó de una mesa a otra, se extraviaron folios, se pospusieron vistas y los testigos envejecieron hasta olvidar detalles. Cuando por fin se sentó a los acusados en el banquillo, el viento soplaba a favor del desgaste. Testigos con memoria borrosa, peritos jubilados y un cansancio institucional que suplicaba una salida rápida. En ese contexto, la defensa vio clara la oportunidad de pactar. Propuso devolver una parte mínima del dinero y aceptó una culpa que, sobre el papel, parecía demoledora pero que en la práctica se traduciría en solo 1 año de condena. La acusación pública, extenuada, firmó. La magistrada de la sección se limitó a estampar la conformidad. Todos satisfechos, menos la ciudadanía que nunca se enteró. ¿Quién filtró a los medios grandes la consigna de no dar relevancia? Los directores de informativos no necesitan órdenes escritas. Conocen perfectamente las líneas rojas. Proteger a quien produce audiencia es proteger el negocio. Publicar un editorial contra el esposo de la presentadora estrella sería dispararse en el pie, porque la misma empresa que dirige la cadena también vende espacios publicitarios a marcas que no desean vincularse con la palabra corrupción. Así se cierra el círculo. Solo falta la complicidad de ciertos anunciantes, que prefieren no remover aguas turbias. Cuando se firma un contrato millonario para patrocinar la sección de recetas saludables o la tertulia sobre la cesta de la compra, se incluye la promesa tácita de que el programa evitará escándalos que manchen la imagen. De este modo, la malversación y el cohecho pasan a segundo plano, sustituidos por debates inflamables sobre ocupaciones o impuestos, asuntos que generan polémica sin comprometer cuentas corrientes de presentadores ni de patrocinadores. Pero el dinero también se mueve en sentido inverso. Parte del beneficio que genera la franja matinal regresa a la política en forma de influencia. Cuando un partido necesita desviar la atención de un problema, pacta entrevistas amistosas con formatos que ya se han demostrado fieles. El precio no siempre es dinero, a veces consiste en salvar a un colaborador de un expediente de multas publicitarias, a veces en asegurar publicidad institucional de una consejería. Así el poder político paga el favor mediático con dinero público, y la rueda sigue girando. Mientras tanto, los jueces que quieren ascender evitan meterse en líos con esas empresas de comunicación porque intuyen que un titular incómodo arruinaría su carrera. Resultado: el esquema beneficia a todos los actores que ya mandaban y aplasta a quien se atreva a romper el silencio. Un ejemplo evidente de esa telaraña aparece al analizar la querella por revelación de secretos que supuso la segunda condena del marido de la presentadora. El protagonista contrató al comisario jubilado más conocido del país para espiar a un empresario. Para convencer a la policía en retiro se necesitaron contactos en despachos ministeriales y en redacciones influyentes. A cambio, la operación garantizaba titulares filtrados y cortinas de humo. Es un secreto a voces que parte de esos informes terminaron en periódicos que después se han presentado como adalides de la transparencia. Cuando se juzgó la pieza, muchos nombres que aparecen en los audios nunca se sentaron como imputados. No se presentaron porque su poder mediático y político los blindó, y porque la Fiscalía prefirió centrarse en una culpabilidad parcial para cerrar el caso. El resultado práctico: 3 meses de cárcel que, combinados con el año anterior, no obligan a pisar un solo día el módulo de ingresos. Aquí entra otro engranaje perverso: la agencia tributaria. El fraude ligado al caso urbanístico se calculó en varios millones. Sin embargo, la regularización llegó a través de una sanción administrativa reducida. La razón es sencilla: se aceptó el pago voluntario y se aplicaron rebajas por colaboración. Al final, lo que para un ciudadano medio sería una deuda impagable se liquidó con un pellizco de los beneficios acumulados durante los años de especulación. Hacienda ingresó algo y selló la deuda. El culpable se apuntó el tanto de "he regularizado mi situación". La presentadora pudo proclamar que en su familia todos cumplen con el fisco. A ojos de cualquiera que entienda las cifras, aquello fue una burla. Pero para el espectador desinformado quedó como un gesto de responsabilidad fiscal. Suma a ese tejido la influencia empresarial. Grandes constructoras, firmas de alimentación y asociaciones bancarias contratan espacios de patrocinio en la cadena donde reina la presentadora. Lo hacen porque el programa reúne cada mañana a cientos de miles de personas. Esa concentración de público se traduce en poder de chantaje blando. Si un medio decide sacar a la luz la condena, puede perder contratos de esos anunciantes, que no quieren que su marca aparezca al lado de la palabra prisión. Por eso el silencio es rentable. Vale más no mencionar la noticia que arriesgar un patrocinio de 300.000 euros. La pregunta que se hace cualquiera es: ¿no hay organismo público que vigile esta complicidad? Sí lo hay, un denominado Consejo Audiovisual. Pero sus resoluciones rara vez imponen sanciones que duelan.
Una multa de 15.000 euros es calderilla para una productora que factura decenas de millones. Y, de nuevo, el nombramiento de los miembros del consejo depende del poder político, que a su vez necesita a la presentadora para atacar al adversario. Todo queda en casa. Mientras la telaraña actúa, el ciudadano siente la injusticia pero no logra desentrañar la maraña. Cree que el problema es solo judicial, sin percatarse de la alianza entre magistrados ambiciosos, fiscales pragmáticos, políticos necesitados de foco y empresarios que tocan la información igual que tocan presupuestos. La solución no pasa por una ley mágica sino por la presión social que se exprese con hechos. Cambiar de canal, exigir explicaciones a los anunciantes, preguntar en sede parlamentaria por qué se oculta determinada condena. La prueba de que esta presión funciona está en los correos internos de la productora que se han filtrado. En uno de ellos un directivo admite que la fuga de audiencia durante una semana costó 2 contratos de publicidad. En otro, un responsable de contenidos lamenta que el hashtag que pide transparencia haya llegado a la franja de espectadores mayores de 60 años, el público más fiel. Son señales de que el discurso oficial se resquebraja cuando la gente decide no tragarse el silencio. Conviene recordar que la transparencia no perjudica al periodismo, lo refuerza. Si la presentadora dedicara 2 minutos a explicar la condena de su marido, reconociera la gravedad y prometiera no volver a callar, ganaría credibilidad. Pero los asesores de imagen temen el efecto dominó. Admitir un asunto destaparía otros. Por ejemplo, las inversiones inmobiliarias que el matrimonio posee en barrios de alto nivel y que se benefician de contratos del ayuntamiento. O las sociedades patrimoniales que han tributado a tipos reducidos mientras el programa señalaba a otros por supuesta evasión. Esa caja de Pandora asusta tanto que prefieren arriesgarse a la sangría lenta de reputación. ¿Sabes cuál es el precio real de cada minuto que el programa matinal dedica a indignarse por la corrupción ajena mientras oculta la propia? El precio se mide en confianza social quebrada, en dinero público evaporado y en la sensación de que la ley es un traje a medida para quien puede pagar la tela más cara. Hoy quiero invitarte a recorrer, paso a paso, la factura oculta que dejamos sobre la mesa cada vez que aceptamos sin rechistar ese doble rasero. Porque detrás de cada condena rebajada, de cada titular silenciado y de cada patrocinador sonriendo hay partidas concretas de dinero que salieron de tu bolsillo, del mío y del de todos los contribuyentes que madrugan para pagar impuestos sin posibilidad de pactar descuentos. Empecemos por el ladrillo. El caso urbanístico que condena al marido de la presentadora no es un episodio aislado ni una simple anécdota de mala gestión municipal. A lo largo de 2 décadas, las recalificaciones aprobadas de manera injusta inflaron artificialmente el valor de terrenos que pertenecían al suelo común. Eso se traduce en plusvalías privadas que superan holgadamente los 2 millones de euros, una cifra equiparable al presupuesto anual de un centro de salud de tamaño medio o a la construcción de un colegio público en un barrio necesitado. Esos millones salieron de la bolsa colectiva cada vez que el ayuntamiento renunció a cobrar tasas reales, cada vez que los servicios de urbanismo cerraron los ojos y cada vez que los compradores asumieron precios inflados basados en licencias que nunca debieron concederse. Cuando la Fiscalía aceptó la conformidad y rebajó la petición de 8 años a un año simbólico, firmó también la renuncia implícita a recuperar el 100% del dinero perdido. El condenado entregó 100.000 euros, que no alcanzan ni al 5% de la cantidad defraudada. Eso quiere decir que más del 95% jamás volverá a las arcas públicas. Piensa en las consecuencias inmediatas: menos plazas de geriatría, menos ayudas a dependencia, menos becas comedor. Cada licencia fraudulenta tiene cara y ojos, los de un anciano que espera una cama o los de un niño que no recibirá apoyo escolar. Añadamos el componente fiscal. El fraude de impuesto sobre el valor añadido ligado al segundo procedimiento costó a la hacienda pública varios cientos de miles de euros. Para eludirse, requirió la ayuda de un comisario jubilado que cobraba honorarios astronómicos por debajo de la mesa. El Estado recuperó una parte gracias a la regularización tardía, pero la demora implica intereses no cobrados, recargos perdonados y una pérdida de confianza que se extiende como mancha de aceite. Cuando un asalariado detecta que, si no paga un trimestre de impuesto sobre la renta, le cae un recargo inmediato, y ve que los poderosos pactan devoluciones amistosas, se pregunta para qué sirve la igualdad de la ley. La factura continúa en los tribunales. La investigación urbanística generó miles de folios, decenas de tomos de pruebas periciales, viajes de testigos protegidos y peritos inmobiliarios que cobraron sus informes del presupuesto judicial. Cada aplazamiento, cada recurso y cada cambio de abogado envejeció el procedimiento, y la factura de papel, fotocopias y salarios públicos subió como la espuma. Si sumamos 20 años de diligencias a razón de varios funcionarios implicados, obtendremos un coste que se acerca a los 400.000 euros, es decir, el sueldo completo de más de una decena de enfermeros durante un año. ¿Dónde se recupera ese gasto si el acusado liquida con una multa mínima y sin ingreso en prisión? En ninguna parte. Lo absorbemos entre todos, y acto seguido, miramos para otro lado. Ahora pongamos el foco en los anunciantes. Cuando una marca de alimentación o de alarmas paga un bloque publicitario durante el programa matinal, no solo compra segundos de emisión, compra la promesa de un contexto seguro, limpio de escándalos que salpiquen su reputación.
El día que la condena del esposo de la presentadora se hizo pública, varias firmas recibieron correos de consumidores indignados. Una sola marca de yogur estimó que su imagen de transparencia se veía comprometida y avisó que retiraría su campaña de 1 millón de euros si el programa no abordaba la noticia. El departamento comercial reaccionó con máxima rapidez, blindó la escaleta, evitó cualquier mención al asunto y salvó el contrato. Esa es la otra cara de la moralidad por entrega. La línea editorial se acomoda a lo que convenga a la cuenta de resultados, y las marcas pagan encantadas siempre que no aparezcan palabras como cohecho, malversación o chantaje. Detrás de las cámaras, la productora financia otra cadena de favores. Con parte de los ingresos del espacio se patrocinan actos culturales, se firman convenios de visibilidad con ayuntamientos y se pagan conferencias donde la presentadora ejerce de referente en materias como la libertad de expresión. Cada uno de esos acuerdos genera titulares positivos que refuerzan la imagen de marca y sirven de escudo cuando las críticas arrecian. Mientras tanto, el espectador que confía en la veracidad del programa ignora que la publicidad institucional que llega del consistorio tal vez dependa de que la franja no cuente con detalle la condena urbanística. Así se compran silencios, no con maletines, sino con sinergias oficiales disfrazadas de colaboración cultural. Otro renglón de la factura recae en la credibilidad colectiva. Cuando un medio predica que vigila a los poderosos pero oculta la corrupción de su propio entorno, al día siguiente cualquier denuncia honesta pierde fuerza. El ciudadano termina creyendo que todos los medios mienten. Y en esa desconfianza general, los verdaderos corruptos se mueven con comodidad. La impunidad mediática del marido de la presentadora no solo le beneficia a él, beneficia a todos los que aprenden la lección y repiten la jugada. Al final, pagaremos el precio en forma de abstención electoral, de crispación social y de la peligrosa tentación de creer en teorías de la conspiración porque la información verificada parece un chiste. El capítulo final de esta enumeración es el coste humano. Los vecinos de la Vega de Granada ven cada mañana en televisión una presentadora que habla sin pudor de la ocupación de viviendas, pero nunca escuchan una palabra sobre las parcelas ilegales que arrasaron parte de su paisaje. Saben que la huella de hormigón sigue allí y que jamás será restaurada. Se sienten desplazados por la doble moral del discurso mediático. Esa frustración se traduce en apatía cívica, en pérdida de confianza en la administración y en resignación. Y cuando la resignación se generaliza, el terreno queda abonado para cualquier vendedor de humo que prometa justicia sumaria y soluciones fáciles. Frente a esta catarata de costes, la pregunta inevitable es, ¿qué podemos hacer como ciudadanos? La respuesta se divide en 3 gestos concretos. El primero, controlar el mando a distancia. Cada vez que la presentadora ignore su propia cloaca familiar, la audiencia puede mostrar rechazo cambiando de canal. La pérdida de audiencia es el único lenguaje que entienden las cadenas. El segundo gesto, exigir claridad a los anunciantes. Un correo educado que pregunte si una marca respalda el silencio informativo sobre condenas por corrupción duele más de lo que imaginas. Los departamentos de reputación temen el boicot público. El tercer gesto, compartir información veraz. Cuando un periódico pequeño destapa la sentencia y el usuario la multiplica en redes, el cerco mediático se rompe. La verdad se cuela como agua por las rendijas y obliga al gigante a pronunciarse. Hay quien dirá que todo esto son batallas perdidas porque el poder nunca cede. No es cierto. La historia demuestra que el silencio se quiebra cuando la ciudadanía insiste. Un ejemplo cercano, el escándalo de las tarjetas opacas en las cajas de ahorro tardó años en salir, y cuando la presión popular explotó, los implicados acabaron en el banquillo. Otro ejemplo, las comisiones millonarias de material sanitario pactadas en plena pandemia se investigan hoy porque la gente llenó los foros de preguntas. El poder tiene miedo a la luz, porque la luz no pide permiso para entrar. Solo necesita una rendija. Por eso, antes de apagar esta reflexión, quiero invitarte a revisar tu propio consumo de información. Pregúntate si confías por costumbre en quien se proclama defensor de la verdad, y al mismo tiempo, oculta datos esenciales sobre sí mismo. Pregúntate si tu indignación selectiva no te convierte en cómplice involuntario de la trama que criticas. Pregúntate cuántas veces has dado por buenos argumentos que jamás se sometieron a contradicción. Si la respuesta te incomoda, felicitaciones, ya has dado el primer paso para desactivar el ciclo de silencio. Ahora te toca decidir. ¿Seguirás premiando con tu audiencia un formato que llama delincuente al adversario político mientras firma cheques para limpiar su salón de corrupción doméstica? ¿O darás el salto y reclamarás a los medios el mismo nivel de escrutinio que exigen a los demás? La solución está literalmente en tu mano, en ese mando a distancia que muchos consideran inocuo pero que determina cuántos millones ingresará la productora el mes que viene. Un solo punto de cuota de pantalla menos es un mensaje más estridente que cualquier carta al director. Y si decides actuar, recuerda que no estás solo. Hay miles de usuarios con tu misma decepción, miles de vecinos que comparten enlaces del periódico granadino, miles de oyentes de radio local que llaman para exigir explicaciones. Esa marea silenciosa puede convertirse en un tsunami de transparencia que arrase la fachada de cartón piedra. No se trata de destruir, sino de limpiar. Porque un periodismo que oculta su basura ya no es periodismo, es propaganda.
Y la propaganda, cuando sustenta privilegios corruptos, convierte a la ciudadanía en rehén. Hasta aquí llega mi denuncia. Ahora el balón está en tu tejado. Escribe tu opinión, comparte la noticia genuina y recuerda que cada segundo de tu atención vale más de lo que imaginas. Hoy puede ser el principio de la limpieza que muchos prometen y muy pocos practican. La próxima vez que en la tele hablen de honor y transparencia, que esa palabra resuene en tu memoria junto a las cifras que acabas de conocer. 1 año de malversación sin cárcel, 3 meses de extorsión sin celda, 100.000 euros de multa que no cubre ni la 10ª parte del daño. Decide si eso es justicia o si es una broma de mal gusto pagada con tu silencio. Detente un segundo y mira a tu alrededor. Cada titular que aceptas sin contrastar, cada programa que consumes en silencio y cada anuncio que dejas correr sin preguntarte quién lo paga es un voto silencioso a favor del doble rasero que acabamos de desnudar. Durante semanas hemos seguido la pista de un caso que combina malversación, prevaricación, cohecho, espionaje y pactos con fiscales demasiado complacientes. Aún así, los grandes altavoces continúan vendiendo normalidad, como si la condena del marido de la presentadora más influyente de la mañana fuera un rumor de pasillo sin importancia. Esa normalidad impostada se sostiene, únicamente, porque millones de espectadores mantienen el televisor encendido mientras alguien decide por ellos que se cuenta y que se calla. ¿De verdad quieres seguir formando parte de ese público obediente? Piensa en la cadena de daños. Primero el dinero público que desaparece bajo recalificaciones amañadas. Después el hábil regateo judicial que convierte años de cárcel en simples cheques. Por último, la omerta mediática que blanquea la reputación de quien debería, como mínimo, pedir perdón a cámara abierta. A cada paso, el coste recae sobre los mismos. Pensionistas que esperan ayudas a dependencia, jóvenes que pagan alquileres hinchados por la especulación y contribuyentes que jamás podrán negociar una rebaja fiscal con la tranquilidad de quien se sienta a comer marisco con jueces y fiscales. Por eso te lanzo 5 llamadas a la acción muy concretas, para que tu indignación no se quede en un suspiro. Primera llamada: elige información independiente. La próxima vez que busques noticias, dedica 5 minutos a consultar diarios locales y portales sin patrocinio institucional. Allí encontrarás los documentos judiciales completos y las cantidades exactas que los grandes medios escamotean. Cada clic que les regales es oxígeno para un periodismo que no depende de despachos políticos ni de centrales de publicidad. Localiza las marcas que se anuncian en ese programa que calla la corrupción de su propio salón. Escribe un mensaje educado, pero firme. Mientras patrocinen espacios donde se ocultan condenas por malversación, mi familia y yo dejaremos de consumir sus productos. Si lo hace 1, parecerá una anécdota. Si lo hacen 1000, el Departamento de Reputación Corporativa convocará una crisis interna en cuestión de horas. El mando a distancia es un arma silenciosa y efectiva. Cada punto de cuota de pantalla que la presentadora pierda se traduce en miles de euros menos para su productora. No hace falta insultar ni organizar manifestaciones. Basta con pulsar un botón cuando empiece la tertulia que nunca menciona la palabra cohecho. El algoritmo de audiencias es despiadado. Castiga la mentira donde más duele, en la cartera. Exige transparencia parlamentaria. Escribe a tu representante autonómico o estatal y pregunta por qué las condenas de figuras mediáticas no se discuten en las comisiones de control de RTVE ni en los debates sobre regeneración democrática. Pide que el Consejo Audiovisual investigue el apagón informativo y sancione a las cadenas que vulneren el derecho a una información veraz. Los políticos reaccionan cuando reciben cientos de correos en la misma línea, porque saben que detrás hay votos en juego. Comparte la verdad en tu círculo cercano. Envía el enlace del periódico granadino a ese grupo de mensajería en el que comentáis los partidos de fútbol y las fotos de los nietos. Resume los datos con palabras sencillas. Condenado a 1 año por robar dinero público, ni 1 día de cárcel gracias a un pacto. La televisión no lo cuenta. No subestimes el poder de la conversación de barrio. Es el mejor antídoto contra la propaganda disfrazada de entretenimiento. Ahora vuelve a mirar la pantalla y contesta, sin excusas. Si tu hijo no encuentra cita para un especialista, ¿no crees que tiene relación con los millones que se esfuman en recalificaciones ilegales? Si tu abuela recibe una pensión que apenas cubre la calefacción, ¿no es injusto que los implicados devuelvan calderilla mientras presumen de chequera? Si cada telediario abre con la palabra corrupción, ¿por qué no empieza con la condena que afecta a la cara más visible de la cadena? Responder a estas preguntas es un acto de dignidad personal. Callar, en cambio, es conceder otra prórroga a la impunidad. No esperes a que un juez valiente o un reportero aislado haga todo el trabajo. La regeneración democrática se alimenta de la presión diaria y constante de ciudadanos que exigen coherencia. Al terminar este vídeo tienes 2 caminos. 1. Cerrar la pestaña, resoplar y volver a la rutina, sabiendo que mañana la presentadora te hablará de ética sin sonrojarse. Otro. Actuar, compartir, presionar y, sobre todo, desconectar de quienes te tratan como público cautivo. Si eliges el segundo, no estarás solo. Somos legión los que hemos decidido que la corrupción, cuando toca plató, también merece plató. Que el silencio no es neutral, que la neutralidad ante la injusticia equivale a complicidad y que cada minuto de voz robada a la verdad empobrece la democracia. Termino con la pregunta que abre y cierra este círculo.
¿Te parece justo que quien vive de denunciar la corrupción se niegue a denunciar la suya? Si la respuesta es no, actúa. Suscríbete a canales que se atrevan a contarlo, comparte esta información con tus contactos, escribe a los anunciantes y cambia de canal. Solo así la próxima vez que alguien intente esconder una sentencia tras la cortina del SARE, descubrirá que la cortina ya no está. La arrancamos entre todos, con datos, con argumentos, y sobre todo, con la valentía de no callar. Porque la verdad no necesita permiso, solo necesita altavoz. Sé el altavoz que derribe la mentira y convierta la indignación en cambio real. No esperes a mañana, empieza ahora.